Muchísimas gracias, Mercedes. Vamos a saludar nuevamente. Recién estaba con nosotros en la primera edición de Telediario Pablo Callejón, nuestro compañero. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. ¿Le afecta una de lo que veníamos hablando recién? La inflación, ese número va a quedar allí en la estadística, marcado, pero hay que tener una lectura muy especial, ¿no? Sí, pero afecta mucho y está relacionado sobre todo en la cuarentena al costo de los alimentos. Claro. Es difícil de entender por qué, si no han bajado las ventas de aquellos que son productores de alimentos y el negocio les sigue siendo redituable, ¿por qué mantienen el contexto inflacionario de elementos tan sensibles en esta instancia? Hay algunos que hablan de estacionalidad. Se puede entender por ahí en el caso de las verduras. En nuestros casos es más difícil encontrarlo. Sí, me parece que hay también algo de especulación y demás. Bueno, ojalá que... Va todo en la balanza, no va todo en el combo. Claro, porque además esto se da en momentos donde no es que no estamos discutiendo paritarias. Hay muchos sectores que están acordando una baja en sus salarios, ¿no? Cuando todos se restringen, los únicos que ganan son más o menos los mismos, ¿no? Y bueno, y la inflación que continúa marcándose cuando vamos y consumimos lo que por ahí muchos, lo único que se consume, o gran parte de su salario, se gasta en los alimentos. Es así. Vamos a meternos en la columna, Mariano. Hoy vamos a hablar del turismo. Bien. Que es probablemente el sector más golpeado por la cuarentena, porque la inactividad es prácticamente total, pero que además va a encontrar en los próximos meses, quizás en los próximos años, una realidad totalmente distinta a la que se venía desarrollando. Nadie sabe hasta qué momento puede haber una vacuna, pero además hasta cuándo vamos a convivir con el coronavirus. Pero también, ¿cómo va a ser la relación de las personas con los ámbitos turísticos? ¿Vamos a superar rápidamente todos los cambios que se produjeron ahora? ¿O esto va a modificar sustancialmente el vínculo que teníamos con subirnos a un avión, llegar a un país extranjero o incluso dentro del mismo país, asegurarnos las condiciones de salubridad? Va a ser un cambio muy profundo, cultural, en el vínculo que vamos a tener con el turismo. Indudablemente. Y lo vamos a ir descubriendo, seguramente con el tiempo. Absolutamente. Hoy es prácticamente imposible pensar, pero también hay millones, miles de millones de pesos que dependen del turismo. Absolutamente. Hay localidades completas que dependen del turismo. Países completos. Países que dependen del turismo. Economías que si no hay una reactivación del turismo realmente la van a pasar mal. Vamos a ver en detalles, en tramas, cuál es el contexto que hoy se presenta en medio de la cuarentena para el turismo. Las agencias de viajes, Mariano, van a recibir asistencia del Estado para el pago de sueldos hasta octubre. Hasta octubre hay un acuerdo. Habrá que ver qué pasa de allí en más. Sobre todo porque hay provincias en la Argentina donde están comenzando a flexibilizar determinadas actividades, la gastronomía, la hotelería, y quizás esto con determinados controles también permita el flujo de personas. Y algunos, hoy es imposible. Algunos que se adelantan un poquito más quieren el turismo interno, lo que llaman, es decir, turismo dentro de la misma provincia. Por ejemplo, Jujuy el primero que lo quiere hacer. Claro, dentro de la misma provincia va a resultar más fácil. Ir de una provincia a otra es muy complicado. Es muy complicado. Hay una restricción muy fuerte. Desde la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo estimaron que en septiembre pueden volver a una pequeña actividad. Me río porque pobre septiembre, ¿no? Lo están cargando con todo. Todo el mundo cree que en septiembre va a pasar algo. En septiembre. Pero todavía no hay una certeza en ese sentido. Vamos a la próxima placa. Argentina cuenta con alrededor de 5.000 a 600 agencias de viaje, con 4 regiones que concentran casi el 70% de las empresas. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, allí tenemos el flujo mayor, ¿no?, de las agencias. En Córdoba hay 589 y en Santa Fe 513. Esto implica miles y miles de puestos de trabajo que hoy están en riesgo. Vamos a la próxima trama. La actividad, lo decíamos, emplea a 25.258 personas, pero esto no cuenta a quienes hacen trabajos temporales. Por ejemplo, Sierras de Córdoba. Hay mucha gente que trabaja solo en el verano o quizás en las vacaciones de invierno. Después tienen otras actividades. Uno supone lo mismo debe suceder en Mendoza para quienes van a determinados lugares turísticos, en Buenos Aires. Bueno, es una realidad muy compleja. El 75% de estas agencias son microempresas de hasta 7 empleados. Que hoy no tienen posibilidades de cumplir con lo que ya habían pactado, porque si vos compraste un viaje no podés hacerlo. Hay gente que los viajes los compra con mucho tiempo de anticipación y demás. Por ejemplo,
Los viajes de estudio de los chicos, todo un tema. vos los pagás 2 años antes, lo vas pagando para poder abonarlo. Bueno, hoy hay mucha incertidumbre en relación a eso. Aparte dicen, lo pasamos más adelante. El próximo año los chicos ya están en otras actividades. Absolutamente. Es muy difícil reunirlos. Pero además puede que los chicos cambien de colegio también, a lo que van al secundario, por ejemplo, claro. ¿no? Solo en Semana Santa el turismo perdió 15.000 millones de pesos en la Argentina. Solo en Semana Santa. Es el sector más golpeado por la pandemia. La totalidad de los países del mundo, mirá este dato, Mariano, impuso restricciones en sus vuelos, la totalidad. Y en 156 de esos países las restricciones son totales. Tiene que haber un acuerdo entre un país y otro para ir a recuperar, a repatriar a turistas. A poder volar. Pero si vos quisieras hoy, por alguna actividad turística, por la que fuera, viajar a España, viajar a los Estados Unidos, no podés. No es que hay determinadas condiciones, no, directamente no podés. Esta es la realidad que hoy vive el turismo. Para algunos países muy golpeados por el coronavirus, Italia, Francia, por ejemplo, el turismo representa la segunda actividad económica de países, estamos hablando del primer mundo. Imagínense lo que va a suceder también en la Argentina, en Brasil, en Uruguay, por ejemplo. Uruguay depende centralmente del turismo. Bueno, una realidad que irá a contramano durante mucho tiempo y un cambio cultural al que todavía no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Mirá las restricciones por completo. A ver. El 83% de los destinos de Europa no se puede ir. Al 80% de los destinos en América tampoco podés ir. No, porcentajes altísimos. Son restricciones totales. Si esto lo pensáramos hace 6 meses, No. lo que ha cambiado el mundo. Estás mintiendo. Claro, es imposible. Es una locura. ¿Por qué se trasladó tanto el coronavirus? Porque era un mundo hiperconectado. Sí. Todo el tiempo necesitamos esa conexión. El 70% de los destinos en Asia y el Pacífico vedados completamente. El 62% en Oriente Medio y el 57% en África. En África hay una realidad todavía distinta, pero claro, también la posibilidad de advertir el número de casos es más complejo. Lo cierto es que hay un mundo que va a contramano del turismo. ¿Cuánto esto puede cambiar en los próximos meses? No lo sabemos. ¿Cuánto de los cambios culturales van a instalarse definitivamente? Tampoco lo sabemos. ¿Cómo los hoteles se van a preparar para estos cambios? Bueno, es una realidad muy compleja. Las aerolíneas, claro. Las aerolíneas, que ya están protestando porque dicen no me conviene sacar un vuelo con menor cantidad de gente. Claro. No me dan las cuentas, entre comillas. Hay que dejar el espacio. Hay que dejar el espacio. Pero si dejo el espacio, llevo menos gente. Es una Tengo realidad. que aumentar muchísimo el pasaje. Centroamérica también la está sufriendo muchísimo porque dependen esencialmente del turismo. Son realidades que en medio de la cuarentena ponen en riesgo muchos puestos de trabajo, millones. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, buen fin de semana. Un placer, buen fin de semana. ¿Va a salir a caminar? Sí, claro. ¿Usted le toca domingo o sábado? Eso es lo que no me fijé. Bueno, fíjese, no se vaya a equivocar, fíjese bien. Ahora qué lío que va a hacer con los documentos, con todo. Sí. Pero seamos responsables y disfrutemos de esa hora. Nos vemos, Pablo. Muchísimas Hasta luego, que lo disfrute. Continuamos con Tele.